Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Dios. Gracias porque tú, como dice nuestro hermano Joan, eres bueno. Y guíanos en esta mañana, Señor, a pesar de cualquier circunstancias por las que nosotros estemos pasando, podamos darte la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, a poder alabarte y glorificarte. Danos, Señor, la oportunidad, por medio de tu Santo Espíritu, a llegar a una verdad clara de tu palabra, a una comprensión correcta de ella, y que tu Santo Espíritu también nos dé la fuerza para poder aplicarla en amor y dominio propio, Señor. En tu nombre maravilloso, Cristo, guíanos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, entonces el día de hoy, hermanos míos, vamos a dar continuidad a lo que es la serie Locura o Poder. Así que tenemos un mensaje nuevo acerca de esto, y esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de cómo este mensaje, que en un sentido parece una locura para muchos, también es un mensaje de esperanza. Ustedes saben que nosotros habíamos hablado que este mensaje es un mensaje de amor, ¿verdad? Un mensaje que nos ofrece el amor de Dios, y pudimos ver que el clímax de lo que es el amor se manifiesta en la obra redentora de nuestro Señor, porque en esto es que consiste el amor de Dios, el amor específicamente, en que Él se entregó a sí mismo, Él entregó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros hablamos de este mensaje de amor, hablamos también de que es un mensaje que produce en el creyente, ¿qué? Produce gozo en el creyente, un gozo inefable que no se puede explicar con simples palabras. Es como también una aparente locura para los incrédulos de que, bueno, es mejor dar que recibir. Algo como eso. No, pues dame mejor. Dame. Si tú te sientes mejor dándome, dame. Mire, personas me han dicho eso, ¿bien? Personas me han dicho, es mejor dar que recibir, pues dame. Sí, pero la idea es que tú también hagas eso con otras personas. Pero esa satisfacción, ese gozo, no proviene de nosotros, sino de este maravilloso mensaje en nosotros. Bien, eso es lo que nace cuando nosotros creemos en este evangelio de paz, en este evangelio de amor, de gozo. Eso es lo que produce en nosotros, porque ahora existimos no para nosotros mismos, sino para ofrecernos a otros. Es lo mismo, es sacrificarnos por otros. Eso es lo que significa que Dios nos ama. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto de dar, que es mejor dar también. Él lo dijo de esta forma, Lucas escribió esto. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, dice el apóstol Pablo, y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo, bienaventurado o dichoso es dar que recibir. También aprendimos de este mensaje que parece una locura, también aprendimos que este mensaje ofrece paz, y hablamos de esta paz, hablamos que esta paz no se basa en las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Recuerden eso, porque es una paz que Jesús nos entrega, pero no es una paz como el mundo la ofrece. No es una paz común y corriente donde tú no vas a tener ningún conflicto, ningún problema, ninguna circunstancias difíciles. No se trata de este tipo de paz en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una paz para con Dios.
ha provisto este pacto de paz con la ira de Dios. Ahora ya no estamos bajo la ira de Dios. Recuerden que es lo peor que una persona, en la condición que una persona pueda estar bajo la ira de Dios. ¿Y qué tal si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pues esta paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece está en el pacto de paz que Dios hace con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos provee esta paz y esta paz descansa en la confianza, en la certeza de que nuestro Señor Jesucristo ha vencido este mundo. Así que en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de este mensaje maravilloso que nos ofrece esperanza. Esta esperanza que se genera en los hijos de Dios por medio de este mensaje. Y tomaremos en primera instancia una carta, específicamente la carta del apóstol Pedro. En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 1, él se dirige a unos hermanos específicamente y él comienza diciendo esto: a los expatriados, dice aquí, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y elegidos, dice aquí. Pero escuchen muy bien, entre todo eso que él ha dicho, ¿qué es algo que le llama la atención? ¿Qué es lo primero que le llama la atención? Expatriados. Es la parte, sí, es la parte que es muy interesante aquí y que debemos de prestar atención. ¿A quién se dirige? ¿Cuál es la condición de una persona expatriada? Ustedes entienden esa palabra, ¿verdad? Una persona que ha salido de su patria. Esa es en la parte más simple, en la definición más simple. Una persona que sale de su patria, sale de su país y está viviendo en otro. Pero estas personas han salido de su patria sin quererlo, sin desearlo. Han tenido que salir. Ustedes recuerdan que después de la muerte de Esteban había pasado una gran persecución en Israel y todos ellos tuvieron que salir y dispersarse en diferentes lugares. Y esto eran países, la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Esos eran lugares que estaban alrededor, países que estaban alrededor de Israel. Así que tuvieron que salir a estos lugares específicamente para librarse de esta persecución. Bien, estas personas, en muchos casos, imagínense personas que tenían su propia casa. Imagínense eso. Nosotros los dominicanos nos afanamos tanto para nosotros lograr tener una casita, ¿bien? Una casita, tener un ranchito, ¿bien? Así que compramos algo para tener un ranchito y poder ahí pasar nuestra vejez sin que los hijos le paguen ahora y estamos, ¿cómo le dicen a eso? ¿Cuál es la parte? Arrimados, le dicen, estar arrimados, estar con otros, los hijos rodando por ahí. Bueno, imagínense eso, el deseo que un dominicano tiene de tener su propio espacio, su casa allá para después de viejo, que el gobierno o que por diferentes circunstancias nosotros nos obliguen a dejar nuestra casa. ¿Me doy a entender? Nos obliguen a dejar todo lo que hemos soñado tener por años y años, nos obliguen a dejar eso y tener que irnos de aquí. Yo sé que muchos dominicanos quieren salir de nuestro país, pero aquí estas personas no es el deseo de ellos. ¿Bien? No es el deseo. La idea es, Dios mío, y a estas personas es con esta situación en la que ellos se encuentran, es que el apóstol Pedro dirige estas palabras que vamos a seguir hablando más adelante.
estos expatriados, después de esta gran persecución, que después de que este hermano Esteban, este diácono, fue apedreado por el Sanedrín, y por esta razón tuvieron que dispersarse alrededor de Israel. La persecución, por muchas personas piensan que solamente es que te caigan atrás, como decimos popularmente, que te persigan para darte un susto. No es esto. La persecución tiene fines específicos y en este punto, con estos ejemplos que tenemos aquí bíblicos, era para arrestarte sin garantías, era para apresarte, era también para azotarte o incluso para ejecutarte. Esto es lo que significa la persecución que estas personas tenían en ese entonces. Así que los apóstoles sabían que Jesús ya había enseñado acerca de esta situación que estos creyentes iban a tener. En Lucas capítulo 9, el verso 23, nuestro Señor Jesucristo les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día, y sígame. En Juan capítulo 15, el verso 20, nos dice: acordaos de la palabra que yo os dije, dice nuestro Señor Jesucristo, un siervo no es mayor que su Señor, dice Jesús. Un siervo no es mayor que su Señor. Y si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la mía. Escuchen muy bien, ninguno es mayor que su Señor. Porque ellos decían que Jesús era el Señor, que Jesús era el Maestro, ¿verdad? Y era bien, estaba bien dicho. Pero oigan esto: ustedes no son mayores que yo, dice Jesús. No lo son. A mí me persiguieron. ¿Y qué ocurrió con Jesús? ¿Qué estas personas hicieron con Jesús? Lo persiguieron, lo arrestaron sin garantías, lo azotaron y ¿qué? Y lo asesinaron. Pero tú y yo no somos mejores que Jesús, ¿no? ¿Somos mejores que nuestro Señor Jesucristo para decir que nosotros no merecemos algo? Porque ese es algo muy interesante, ¿no? Muchas personas piensan que no merecen pasar por la situación en la cual están pasando. Eso es muy interesante, ¿no? Pero nosotros no somos mejores que nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿fue injusto lo que hicieron estas personas con Jesús? Sí, fue injusto. Porque era un hombre justo y lo sabían. Todas estas personas sabían que este hombre, Jesús de Nazaret, era un hombre justo. Así que esta condenación desde el principio, vamos a darle atrás, desde su arresto hasta su muerte, todo fue injusto. ¿Sí? Y somos mejor que nuestro Señor para decir que no merecemos pasar por injusticias. Pues esto es lo que Jesús le deja muy claro a estas personas. Hermanos míos, ustedes no son mejores que yo. Un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Pero Edwin, espérate, pero venga acá, pastor. ¿Y no era un mensaje de esperanza que usted me estaba hablando en el principio? Pues sí, es un mensaje de esperanza. Pero escuchen muy bien, para que haya una esperanza como la que yo le voy a dar ahora mismo, primero tenemos que entender muy bien la condición en la cual nosotros estamos.
Y específicamente vamos a hablar de estas personas. El apóstol Pedro se dirige a un grupo de personas en una situación sumamente difícil, donde su vida peligraba y su situación era totalmente injusta. El apóstol Pablo se dirige a ellos. Y escuchen muy bien, hermanos míos. El apóstol Pedro, en el versículo 2, él continúa diciendo, así que recuerden eso, esto eran a las personas que estaban en la dispersión, ¿ven? Expatriados. Y él les dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol Pedro. Bendito sea el Dios y Padre, dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en una ¿qué? En una esperanza viva. Pero eso es por la gran misericordia. El apóstol Pedro alaba al Dios y Padre por la gran misericordia que Él ha tenido. Bien, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa esperanza viva en Jesucristo. Esa es la gran misericordia que nuestro Dios tiene. Entonces dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa es la definición de nuestra esperanza. Viva. Esa es la esperanza. En Jesucristo, bien, esa es la gran misericordia de nuestro Dios. Esa es la gracia de Dios provista hacia nosotros. Está en la persona de Jesucristo. Es Jesucristo, bien, la obra de misericordia y gracia de Dios. Su resurrección es lo que nos ofrece como evidencia la esperanza de que así como Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos, así también nosotros vamos a ser resucitados igualmente como Él. Esa es la clave, hermanos míos. Este es el objeto de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es estar que Cristo, Dios, nos va a resucitar de la misma forma. Tesalonicenses habla acerca de eso. Nos dice, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él, con Jesucristo, a los que durmieron en Jesús. Una jovencita de 15, no recuerdo, 15, 16, una jovencita muy atlética y todo eso, cayó enferma. De un pronto, todo estaba muy bien, esta jovencita corría mucho. Un día cayó muy enferma, hicieron unos estudios y todo eso, y salió con un cáncer terminal. Salió con un cáncer terminal. Así, ya en un poco de agonía, el doctor que la estaba atendiendo decía, Dios mío, ya en tu flor de la juventud, bien, vas a morir. Ya cuando apenas estaba comenzando a vivir. Y la jovencita, es interesante, le dijo, no, yo cuando recibí a Cristo hace algunos años, me di cuenta de que ahora es que voy a comenzar a vivir. Es ahora que voy a comenzar a vivir la vida en plenitud. Y al hombre se le pusieron los ojos como dos platos allá. Dice, ¿cómo? Es que Jesucristo me ha dado la esperanza de que ahora yo puedo vivir eternamente. Imagínense, el día de ayer
Estuvimos no sé cuántas horas, estuvimos en una conferencia, 10, 11 horas, y uno de los expositores mencionó un texto en Salmo 139, un hermoso texto donde dice que Dios ha escrito en un libro todos nuestros días. Él ha visto, nos ha visto desde el embrión, desde antes de que nosotros existiéramos, ya Él nos había visto. Y antes de todo, ya Él había escrito en un libro todos los días que nosotros vamos a tener. Aún dice el salmista, antes de que estos días existieran, es lo que dice. Antes de que estos días existieran. Pero nuestros días, hermanos míos, sí, los tenemos todos contaditos, todos contados. Ahí no sé, tal vez es la única parte que podemos decir, bueno, a los que honran a su padre y a su madre, tal vez Dios le añada algo, pero dudo mucho de que se haya más que eso. Bien, Dios sabe todos los días que nosotros vamos a permanecer. Eso es así. Qué hermosa esperanza que aún de estos días mortales que nosotros tenemos, son solamente nada, bien, comparado con toda una eternidad. Son nada comparado con una eternidad en Cristo Jesús. Así que recordemos esta hermosa esperanza que en nosotros la muerte ya hemos evitado con la fe en nuestro Señor Jesucristo, la agonía de la muerte. Ya no debemos de estar sufriendo, porque la muerte un día nos va a tocar la puerta, como dicen frases, ¿verdad? Ya no hay esa agonía y esa desesperanza, porque nosotros en Cristo Jesús, por medio de la resurrección de los muertos, tenemos una esperanza viva, hermanos míos. El apóstol Pablo también se refiere a esto cuando les dijo a los hermanos en Corinto, en esta iglesia de Corinto, le dice en su primera carta, capítulo 15, y si Cristo no ha resucitado, porque había una conversación en este punto, de que, bueno, no había resurrección de entre los muertos. Bien, entonces él dice, y si Cristo no ha resucitado, dice ahí, nuestra fe, ¿qué es? En vano, sería falsa. Bien, sería nada. No tiene sentido. Es que si Cristo no resucitó de entre los muertos, es una farsa esta fe. Eso es el apóstol Pablo que está diciendo esto. Pero escuchen muy bien. Estáis en vuestros pecados todavía. Están en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido de igual forma. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de los hombres los más dignos de lástima. Oigan eso. Los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima. Ustedes saben que hay mucha gente que no le gusta que le tengan lástima, ¿no? Pero el apóstol Pablo le está diciendo, mira, si eso es así, si de verdad no hubo resurrección de los muertos, entonces todo aquel que no cree en eso, todo aquel que cree en que Jesucristo resucitó cuando no resucitó, hay que tenerle lástima a este tipo de personas. Pero él sigue diciendo, hermanos míos, que Cristo sí resucitó. Y Él es nuestra esperanza. ¿Es posible que yo muera y que no vea la llegada de nuestro Señor Jesucristo? Es posible, claro que sí. Muchos han muerto y no han visto la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es eso para ti y para mí una esperanza? Si vamos a morir y no vamos a ver el día en que nuestro Señor, ¿cómo es para ti y para mí?
Nuestra esperanza está en que un día, hermanos míos, resucitaremos de la misma forma que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo es lo más asombroso y glorioso que va a suceder, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto. Esa es la esperanza que el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica acerca de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación en la manera en que nosotros nos conducimos, dice el apóstol Pablo a estos hermanos. Él les dice a estos hermanos que se aman fraternalmente, pero también les anima a hacer eso más y más abundantemente, para que tengan una vida de tranquilidad, trabajando para que se conduzcan honradamente, para que no les falte nada. Entonces el apóstol Pablo le hace una exhortación. Y en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el verso 11, él les dice: pero no queremos, hermanos míos, que os ignoréis, no queremos, hermanos, que ignoréis, que pasen por alto, que no tengan el conocimiento, que no reflexionen en esto, acerca de los que duermen, acerca de aquellas personas que ya han muerto. Bien, para que no os entristezcáis como como hacen los demás que no tienen ¿qué? Ok, los muertos, aquellos muertos que han muerto en Cristo Jesús, no ignoremos o no solamente lo pasemos por alto, se murieron y ya. Para que nosotros tampoco nos entristezcamos, nos dé esa congoja, esa desesperanza, porque bueno, ya hace más de casi 2000 años que Jesucristo murió y muchas generaciones han muerto en Cristo Jesús. Eso es lo que me va a pasar a mí también, ¿no? No quiero que ignoréis para que no se entristezcan como aquellas personas que no tienen ¿qué? Que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él, ¿a quiénes? A los que murieron en Jesús. ¿Comprenden eso? No ignoremos, hermanos míos, no ignoremos eso. Y sigue diciendo que no queremos, hermanos míos, que ignoren estas cosas. Escuchen muy bien también el verso 15. Déjame ver dónde estoy. Ok, verso 15. Por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar porque estamos vivos. Es lo que, no vamos adelante, no, porque estamos vivos. No nos vamos primero. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Y qué dice? Con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Oigan eso. O sea, si nos morimos adelante, como quiera no vamos adelante. El estar vivo no es una ventaja. Eso es lo que dice aquí. El estar vivo no es una ventaja, hermanos míos, porque los muertos se van adelante. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Los muertos en Cristo Jesús se irán delante de nosotros. Entonces nosotros, los que estemos vivos
y permanezcamos en Cristo, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente entonces con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, ¿qué dice? La idea de todo eso es que no debemos de ignorar estas cosas. No ignoremos esto. No pasemos de largo este tipo de información. Bien, para que nuestro corazón no se entristezca, que no se desespere, que no tenga esperanza, porque aún los que mueran primero irán delante de los que están vivos, y junto con ellos en el cielo, entonces estaremos con el Señor. ¿Por cuánto tiempo? Ahí nuestros días no están contados, hermanos míos. Ahí no están contados, hermanos míos. Ahí estaremos con el Señor siempre a su lado. Esta es una esperanza. Y esta esperanza no es una mera obra intelectual humana, una invención del hombre, sino que es Dios mismo por su gran misericordia. En Cristo Jesús nos ha brindado esta esperanza por medio de la resurrección. Él es quien dice el apóstol Pedro que nos ha hecho nacer de nuevo para adquirir esta esperanza viva. Una esperanza que nos llena de fuerza y de energía para conducirnos en un mundo sin Dios, dice también el apóstol, sin esperanza. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo cuando se dirige a los Efesios en el capítulo 2, verso 11, y dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais, ¿qué? Antes, estábamos separados de Cristo. ¿Bien? ¿Y qué dice? Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y las promesas de Dios. Extraños, no conocíamos nada de eso. Pero ¿qué dice? Sin tener esperanza. O sea, si me morí, me morí. Y ya, no hay más nada después de ahí. Eso era. O sea, hay que vivir la vida hoy, porque mañana no hay más nada que hacer. Ustedes han visto gente que dice que esto es lo que hay y nada más, eso es lo que hay. ¿Han escuchado gente así? Sí, yo he escuchado muchas. Eso es lo que hay, no hay más nada allá después de la muerte. Pues de eso se trata. En otro tiempo, antes de Cristo Jesús, de creer en Cristo Jesús, eso era nuestra condición. No teníamos esperanza más para allá de la muerte. No había esperanza. Pero llegado Cristo Jesús, cambia. Dice, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Comprenden que hay personas que también dicen que no hay Dios? Que no hay Dios. Pues déjenme decirles, sí, hay muchas personas. Pero así también estábamos nosotros en el pasado. Porque nosotros, a pesar de que nosotros considerábamos en el pasado que, bueno, había algo allá arriba, no sabemos qué es, pero había algo allá arriba, eso no era Dios. Dios es mucho más grande que eso. Dios es mucho más especial que eso. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos el camino a Dios. Así que recordemos, hermanos míos,
¿Cómo era que nosotros, cuál era nuestra condición en el pasado? Sin esperanza y sin Dios. Pero escuchemos también las palabras del apóstol Pedro. Esta es una esperanza real que vence la agonía, la pena, la tristeza, la congoja, la aflicción extrema de la muerte. Pues esta esperanza nos brinda un propósito de vida que se extiende mucho más allá de la tumba, hermanos míos. Es una esperanza firme, una esperanza segura, una esperanza pura. El apóstol Pedro sigue diciendo en el verso 4 y 5, para obtener una herencia, ¿qué dice? Incorruptible, dice el apóstol Pedro. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús por medio de su resurrección, por la gracia y la misericordia que Dios tiene. Es con el fin de tener una herencia, ¿qué? Incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos, ¿por qué? No sé si ustedes comprenden lo que está tratando de decirle aquí. Esa esperanza viva que nosotros tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo inmaculado, es algo puro, pero es algo que está reservado y que está no solamente reservado en un lugar, en los cielos, sino que está protegido ¿por quién? O sea, eso no depende de ti, no depende del hermano a tu lado, no depende del pastor, no depende de... No. Esta esperanza que los hijos de Dios obtienen por medio de Jesucristo, ¿sí? Esto lo está guardando Dios, preservándolo, sin mancha. Y dice que no se marchitará. Ustedes entienden lo que significa marchitar, ¿no? Cuando va perdiendo la vida, ¿no? Se va perdiendo, muriendo, se va arrugando, ¿no? Hermanos míos, eso no pasa con nuestra herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Está protegida por Dios mismo. Y dice, protegidos por el poder de Dios mediante, ¿cuál es el medio? ¿Ustedes creen que un cristiano puede perder la fe? Un gancho, ¿verdad? Lo sintieron como un gancho. Pero ustedes creen que un cristiano, porque recuerden, es por medio de la fe. ¿Un creyente en Cristo Jesús puede perder la fe? Pudiese tener poca fe, ¿sí? Pudiese en esa poca fe dudar, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que nos salva a nosotros, lo que nos hace un verdadero hijo de Dios es la fe. O tienes fe o no tienes fe. Esos son los dos caminos que siempre el Señor Jesucristo le dijo que hay. O tienes o no tienes. O das fruto o no das fruto. O eres bueno o eres malo. Aquí no hay términos medios. Porque esos términos medios que pueden existir es lo que más aborrece nuestro Dios. ¿Sí? Esos términos medios. Porque esos son los hipócritas. ¿Comprenden eso? Eso es lo que Dios más y Jesucristo más aborreció. O tienes fe o no tienes fe. Y yo siempre le he dicho eso. Ustedes recuerdan lo de Pedro. ¿Por qué se hundía Pedro? ¿Porque era un hombre de poca fe? Jesús le dijo que era un hombre de poca fe. ¿No? ¿Por qué se hundía Pedro en el mar cuando estaba caminando hacia Jesús? ¿Por qué se hundía Pedro?
¿Porque era un hombre de poca fe? No. Es que en su poca fe dudó. ¿Por qué, Pedro, dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Tú dudas en eso que nuestro Señor Jesucristo y estos apóstoles nos están diciendo? Que esa herencia que nosotros tenemos, esa hermosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús por medio de su resurrección, está guardada, esta herencia está guardada y protegida, y que no hay nada que pueda corromper eso, que pueda marchitar eso, que no hay nada que pueda mover eso, que pueda cambiar eso. ¿Dudas de eso? Pues hay personas que pueden dudarlo. Hay momentos, circunstancias tristes en las cuales los hombres de poca fe pueden pasar. Pero recuerden, es como los salmistas que te decían: Dios mío, tú no me escuchas, Dios. Y después decían: pero yo sé que tú siempre se escuchas. Porque quien creó el oído no va a escuchar. Quien hizo los ojos no va a ver. ¿Ustedes recuerdan que los salmistas también tenían ese choque emocional allá? De decir: Dios, pero tú no me escuchas. Pero sí, pero la convicción me dice: no, pero Dios escucha todo. Dios lo sabe todo. Pues sí, pueden llegar estos momentos. Pero aquellas personas creyentes en Cristo Jesús, aunque tengan poca fe, pueden confiar en nuestro Señor Jesucristo. Tienen la capacidad para confiar en el poder de Dios para guardarnos esta herencia incorruptible. En Colosenses capítulo 3, no está ya en sus pantallas, el versículo 4 nos dice: cuando Cristo, nuestra vida, dice el apóstol Pablo, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabes una cosa? Yo creo que hay, hermanos míos, indicios en las Escrituras para suponer que los creyentes que han partido con el Señor anhelan en el cielo la llegada de ese día. ¿Qué? Aquellas personas que murieron pueden estar anhelando algo, deseando algo, pero están muertos. ¿No? Están muertos. ¿Cómo puede querer algo? No, pero esa no es nuestra esperanza, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras acerca de aquellas personas que han muerto en Cristo Jesús y cuáles son sus deseos. ¿Qué piensan? ¿Les gustaría ver eso? Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Y escuchemos qué es lo que está sucediendo allá en el cielo. Cuando el Cordero, dice aquí, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar, ¿qué? Las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos a causa de ¿qué? Bien, ahí estaban las almas de aquellas personas que habían muerto por la palabra de Dios. Y del testimonio que habían, ¿qué? Mantenido. ¿Y cuál es el testimonio? Cristo. Bien, la palabra de Dios, Cristo. Y esta parte específicamente el testimonio, Cristo. Y clamaban, ¿qué es lo que hacían estas almas? Estas almas clamaban a gran voz. Oiga, extraño, ¿no? Estas almas clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor? Dice aquí: Santo,
y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Hasta cuándo? Dios, no es, mira, el primo que yo dejé allá abajo, no ha recibido todavía el Señor. ¿Tú puedes hacer algo con él? O con aquellos que me mataron, ¿tú puedes salvarlo? No. ¿Qué es lo que dice que estas almas están diciendo? Oye, Dios, ¿hasta cuándo? Recuerden que Jesucristo dijo que solo Dios era el que sabía el día y qué, y la hora en que el Hijo del Hombre va a regresar. Así que estas almas están allá diciendo, pero Dios, igual que nosotros aquí, es igual. ¿Hasta cuándo, Dios, esto va a terminar? ¿Hasta cuándo? ¿Y saben la respuesta que se les da a estas personas? A estas almas allá. Escuchen muy bien primero. Él dice, y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran, ¿qué? Un poco más de tiempo. Interesante, ¿verdad? Descansen un poco más de tiempo, hasta que se cumpla también el número de sus consiervos. Oigan eso. Hay hasta un número de muertos que deben de padecer. Hasta eso dice aquí. Hasta que se complete también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos lo habían sido. Piensen en las almas de nuestros hermanos en el cielo, tan deseosos como nosotros de que esto un día acabe. Imagínense, las almas de todos estos creyentes, deseando lo que tú y yo queremos, pero teniendo una perspectiva de todo lo que sucede totalmente diferente a la nuestra. Y aún así desean que esto también termine. Pero el deseo de Dios en este punto, cuando este sello, el quinto sello, ese es el evento que va a ocurrir. ¿Bien? ¿Qué cosa? Que nosotros podemos tener el final de la historia. La mayoría de nosotros nos gusta ver películas y hay algunos que no les gusta que le cuenten el final de la historia. Por eso muchos de los creyentes no quieren leer Apocalipsis. No quiero ver todo lo que va a pasar, eso es demasiada sangre, eso es un qué, demasiado muerto y final difícil, pero dulce al final para aquellas personas que están en Cristo Jesús y que han sido justificados, ¿verdad? Pero tenemos el final de la historia de la humanidad. Tenemos el final de la historia de los seres humanos. Tenemos el final de los días que han sido contados para cada uno de nosotros. Porque un día, aún esta esperanza, este mensaje que nos brinda esperanza, que por medio de eso nos genera fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Que esta fe y esta esperanza un día van a desaparecer. ¿Sabían ustedes eso? Un día no habrá más fe. Un día ya no habrá más esperanza. Sí, esto va a desaparecer un día. En el momento en que nosotros veamos cara a cara a nuestro Dios. Cara a cara a nuestro Dios. Cuando estas cosas que estamos leyendo aquí se cumplan, ese será el final de nuestra esperanza. No es que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pues lo último que el creyente va a perder es la esperanza. Porque cuando Cristo Jesús llegue, ya no la vamos a necesitar. Ya no la vamos a necesitar. Y estas cosas
la fe, la esperanza, van a pasar. Y el amor, pero una de ellas, es el amor lo que va a permanecer, es su palabra lo que va a permanecer. No vamos a necesitar de esperar, porque ya lo que hemos visto, ¿para qué esperarlo? Así que, hermanos míos, pensemos en estas cosas, que estamos en medio de esta batalla, cuando nosotros estamos en medio de estas dificultades que el mundo genera, aunque nuestros propios pecados sean el problema y los pecados de otros sean el problema por los que nosotros atravesemos, hermanos míos, pensemos en esta hermosa esperanza que nos brinda este mensaje de salvación. Un día no tendremos que esperar más, porque un día no tenemos que tener ni fe ni esperanza. Así que, hermanos, les animo a que ustedes también compartan eso. Compartan. Piensen en las personas que viven, como dice Efesios capítulo 2. Viven sin conocer las promesas de Dios. Viven sin una esperanza, como que ya esto es todo y nada más hay. Piensen en las personas que no tienen a Dios, que no viven sin Dios en este mundo, habiendo un Dios. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje que ofrece amor, gozo, paz y esperanza? Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por darnos este hermoso tiempo para poder analizar tu palabra, abrir tu palabra, leer tu palabra, estudiar tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella. Ayúdanos, Señor, a poder abrazar estas promesas que tú nos has hecho. Estos apóstoles, el apóstol Pedro nos dice que esta esperanza viva, que ha venido por tu maravillosa misericordia, que tú has ofrecido en Cristo Jesús por medio de la resurrección de los muertos. Ayúdanos a abrazar esto. Pero ayúdanos a comprender que esto es una herencia que tenemos en los cielos, fija, estable, incorruptible, inmaculada, que nunca se va a marchitar, porque está reservada y protegida por ti mismo, Dios, por medio de la fe, de la confianza y la certeza, la convicción que genera tu misma palabra en nosotros. Ayúdanos a agradarte, Dios. No importa en las circunstancias en las que nos encontremos, a exaltar tu nombre, porque eres grande y maravilloso. Y aunque para muchos este mensaje pueda parecer una locura, para nosotros entendemos que es poder para salvación a todo aquel que cree en Él. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, oramos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.